Bueno chicos, bienvenidos a Divergente, Simposio de Diseño 2021, Nuevas Realidades. Para nosotros como facultad es un placer tenerlos con nosotros como asistentes. Es importante recordar que este simposio lo organiza Uniremington, la Facultad de Diseño y Maestro. Inicialmente queremos darle las gracias a cada uno de nuestros ponentes nacionales e internacionales que aportan su conocimiento y su experiencia en este evento. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia. Es importante recordar que en horas de la mañana vamos a tener dos ponencias. Se tildó. Vamos a tener en las horas de la mañana dos ponencias, una a las 10 de la mañana con Juan José Rivas y la otra la vamos a tener a las 11 de la mañana con Javier Castrillón. Luego vamos a hacer un receso y vamos a retomar a las 2 de la tarde. Es muy importante que no se desconecten y que estén muy pendientes. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia. Se titula De las incertidumbres y las certezas sobre las pedagogías virtuales en las áreas del diseño, a cargo de Juan José. Juan José es arquitecto colombo-italiano, que después de tener 9 años de experiencia en el exterior, después de adquirir una serie de conocimientos tanto en el sector privado como público, toma la decisión de regresar a Medellín en el 2012 y quiere plantear una idea del trabajo interdisciplinario de innovación y creatividad enfocado en el diseño y la intervención urbana. Juan, bienvenido. Gracias, Joana, gracias a Uniremington por la invitación, a mi compañero también Juan Fernando, pues que fue quien abrió como esta puerta y este contacto. Muy rico estar acá, pues creo que es mi primer contacto con la institución, pero me motiva muchísimo pues como abrir otras redes, tan necesario pues en estos tiempos. Entonces primero pues agradezco este espacio, muy sorprendido pues con la organización, impecable desde que llegué, y espero pues como que todas las personas, estudiantes, profesionales que estén conectados al evento pues continúen como siguiendo todas las publicaciones, todas las charlas, y pues se vuelvan como partícipes de este evento tan grande que veo pues que ya tiene varias ediciones y pensaría que va cogiendo cada versión mucha más fuerza, ¿cierto? Y para el futuro, para lo que viene. Claro que sí. Bueno, entonces empezamos. Claro que sí. Bueno, entonces esta invitación pues fue como un reto para mí interesante, porque en otros eventos, en otros seminarios, en otros congresos, pues generalmente uno habla de lo que ya sabe, ¿cierto? De lo que más cómodo está, de lo que domina, lo repite, lo adapta. En confort. Sí, como en la zona de confort que llama, ¿cierto? En cambio, este era un reto porque pues el tema nos toca a todos, es un tema súper abierto, súper globalizado, y en particular a las facultades de arquitectura y diseño, ¿cierto? Entonces me pareció excelente pues como que desde la academia se siga hablando de esto, porque digamos estuvimos hablando cuando inició la pandemia y no sabíamos nada, ¿cierto? Era todo como una suposición. Sí, algo nuevo para todos. Todos iban diciendo lo suyo, en medio estaba el temor, igual teníamos que seguir. Pues una de las cosas que les repito mucho a mis estudiantes es que seguir, no podemos parar. Y nos ha tocado como un momento súper fuerte, no solo la pandemia del COVID, sino paralelamente la situación del país, paralelamente el cambio climático, pues una cantidad de cosas que confluyen en el mismo momento, en la misma época, pero hay que seguir, ¿cierto? Y yo creo que la fuerza también de este simposio es esa, es como, bueno, es el momento de reactivarnos, es el momento de continuar con los eventos académicos, con la difusión, con el diálogo. Con la educación. Con la educación, replantear cosas, hacer una revisión. Entonces, por eso pues me parece súper pertinente esta invitación y el evento. El título, pues ya lo he dicho, y yo creo que es un poco lo que yo sentí, ¿cierto? Porque no fue fácil. Inicialmente yo pensé que me hice un poco el loco de lo que estaba pasando y dije, no, pues esto se va a superar. Y dura poco, que era lo que todos pensábamos, que no iba a durar tanto tiempo. Y se nos extendió, y con el tiempo que fue pasando
también fuimos resolviendo esas incertidumbres y por eso también hablo de las certezas, que para mí son más certezas que incertidumbres, pero bueno, eso cada uno ya lo decidirá, no solamente al final de esta charla, sino cuando piense que ya pasamos la página, ¿cierto? Entonces, es muy particular porque ahora escuchaba al rector en su discurso de apertura y es como paradójico, pero la charla está muy relacionada con la medicina, ¿cierto? Yo he tenido como un acercamiento a la medicina y cuando escuchaba las palabras del rector, yo creo que sí nos encontramos bastante. ¿Y por qué digo que nos encontramos bastante? Porque hoy voy a enfocar más o menos como esta conversación basado en unos artículos de un profesor, de un médico, el doctor Pablo Patiño Grajales, pues un doctor muy reconocido de la Universidad del Rosario, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia, quien ha estado publicando una serie de discusiones pues, acerca de la pandemia. Entonces fue como digamos el apoyo teórico para plantear algunas preguntas que también yo quisiera dejar abiertas hoy, ¿cierto? Porque no es que yo vengo a responder las preguntas, sino que son preguntas que yo me sigo haciendo y que nos seguimos haciendo en la academia, ¿cierto? En los continuos eventos, en las clases, en los corredores. Entonces quedan abiertas para que, pues, no sé, vayamos resolviéndolas pues, como con el tiempo. Este es pues una frase o un párrafo, llamémoslo así, y trata como de reforzar la idea que es la academia el espacio perfecto donde pues, tenemos que proponer esas alternativas, ¿no? Tenemos que, pues esa responsabilidad de discutir qué sigue, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue? ¿Qué implicaciones? Y pues esto cómo va a afectar o le va a servir al país, ¿cierto? Pareciera en este momento que es un momento difícil. Pensábamos que la reactivación, digamos, económica, por ejemplo, iba a ser más compleja. Y nada, la gente sigue adelante, aunque vemos en el sector, por ejemplo, automotriz, problemas, sí. La construcción se reactiva. Muchas marcas les tocó reinventarse nuevamente para poder surgir. Exacto, pero es normal que eso pase, pero siento que las reflexiones es una responsabilidad de la academia, ¿cierto? Empiezo con esta imagen, esta imagen es de un video que se ha movido mucho ahora en el mundo, ¿cierto? Es un video titulado Casas y Escuelas Anti-COVID, un video que publica El Confidencial y es muy fuerte, tiene un respaldo muy grande de una arquitecta teórica e historiadora que se llama Beatriz Colomina, muy conocida pues en nuestro gremio, más desde la arquitectura. Obviamente yo quisiera hablar más desde el diseño, pues como más neutral, pero obviamente pues como que mi base es más de la arquitectura. Pero acá nos involucra a todos, porque estamos hablando de diseño industrial, diseño gráfico, ¿cierto? Espacio. Y este video cogió mucha fuerza porque es como una reflexión acerca de cómo la tuberculosis y de alguna manera el cólera en su momento, a finales del siglo XIX, cambia el paradigma de los institutos o escuelas, ¿sí? Cosa que sí se nos relaciona pues como con el ahora. Con el ahora, entonces yo no sé si, como lo decía Beatriz Colomina, que de pronto la arquitectura moderna o el diseño modernista parte desde ahí, yo creo pues que necesita pues, o necesitó otros inputs y otras factores. Sí, otros vectores, pero influyó, ¿cierto? Influyó bastante con la idea primero de todos esos mitos que se tenían en ese momento, la propagación de todas estas enfermedades, y parecía similar, pues como 100 años, casi 100 años de diferencia y estábamos conversando lo mismo, ¿cierto? Inclusive el tema del autocuidado, inclusive el tema de los tapabocas, pues ya había pasado hace 100 años, ¿cierto? Ya se había discutido cómo acondicionar estas escuelas, cómo acondicionar las casas, entonces apareció como todo este concepto de abrir los espacios ventilados, las terrazas habitables, entonces de pronto sí le dio cierto impulso, digamos, a esa transformación del modernismo, pero yo creo pues que hay muchos más factores. Muy recomendado este video, porque hacen un pasón gráfico de lo que vivió un poco Europa, pues como con estas dos grandes pandemias. Cuando hablamos de pandemia, yo también pienso que pues ya estamos viviendo otras pandemias, ¿cierto? Inclusive antes de la COVID,
estábamos ya en una pandemia ambiental, no sé si recuerdan pues que ya teníamos restricciones con el aire, con las partículas de aire. Ya estábamos con alerta. Alerta roja, alerta naranja, hoy no pueden salir, y eso que ni siquiera estamos pendientes de las alertas de los rayos UV, que también en teoría si viviéramos pendientes de eso, muchos días no podríamos salir a la calle por lo nocivo que son para la piel, ¿cierto? Entonces, creo que esta necesidad, esta conciencia que estamos teniendo en estos últimos 2 años, creo que es un entrenamiento para las siguientes pandemias y las siguientes transformaciones. Acá está una de esas frases pues referida al video que les digo que vale la pena revisar. Con lo que les decía, pues se lanzaron a diseñar estos hospitales distintos, las viviendas elevadas, de planta libre, los muebles aerodinámicos, que no remover todas las alfombras, tapetes, pues todo esto tuvo que ver y nos afecta pues desde el diseño, desde nuestro sector, y afecta a la ciudad, ¿sí? La planeación de las ciudades, la necesidad de transformar ese planeamiento urbano, de modificarlo, y cuál es la idea de la ciudad. ¿Será que la ciudad compacta es ese modelo que puede aguantar estas pandemias o no? Bueno, paso acá y alrededor pues como de toda la presentación hay una serie de preguntas que parten pues desde este profesor Pablo Patiño en una de sus publicaciones. Él tiene muchas preguntas, tiene más de 30 digamos en uno de sus blogs. Yo tomé algunas que me parecen que están ligadas tanto al evento como a lo que pues quería contarles. Por ejemplo, una de las preguntas que hace el doctor Pablo es qué dice la universidad acerca de cuál será el modelo o los modelos de universidades que surgirán después de la pandemia. Yo pienso que en el caso de Uniremington y otras universidades pues, que tenemos en el país, yo creo que ya tenían unos modelos muy planteados. Sí, muy visionarios. En cambio, otras universidades les tocó hacer como la adaptación un poco a la fuerza, apresuradamente. Transformarse, que era lo que estábamos hablando. Y no era adaptar un currículum a una plataforma como Teams, como bueno, la que usaran, o Meet o Zoom, y acomodarlo con las mismas cargas horarias, el mismo diseño curricular, porque así lo hicieron inclusive muchos colegios, pues lo hicieron escuelas. Para poder continuar, continuar, pero realmente no, realmente hay una ciencia, una planeación, un estudio de cómo educar a través pues, de medios alternativos, o duales, o asincrónicos, que es muy distinta, ¿cierto? Y que otros países lo hacen hace muchos años. Entonces ese es como el principal reto, como ya que nos dimos cuenta de que se puede también así, entonces todos hagámoslo. En las universidades pues, en las que yo trabajo y digamos como represento, que son la Universidad Santo Tomás y la Universidad Pontificia Bolivariana, siento que hubo un apoyo muy grande en las capacitaciones. Sé y entiendo que ustedes también lo hicieron con mucha fuerza. Yo creo que ese es el primer paso, como acompañar al docente y al estudiante a ese gran cambio. Claro, pues vení. Hay muchas maneras de transmitir el conocimiento, los microvideos, microcharlas, todos los recursos de educación virtual o los objetos virtuales de aprendizaje que llaman, plataformas gratuitas, y yo creo que ese era el primer paso y se logró, pero acá queda la pregunta, pues ¿qué sigue? ¿Cierto? Vamos a retomar el modelo que veníamos manejando, no sé, desde que se creó la universidad, digamos, moderna, o cómo va a cambiar, o somos capaces de mantener esta alternancia, o conviene mantener esta alternancia. Eso tiene como varios matices. Yo no soy extremista pues ni romántico de que no hay nada como la presencialidad solamente, ni el otro extremo de cambiémonos completamente. Yo creo que es un punto medio, o será un punto medio en el que toca como digamos extraer lo positivo de cada una de estas modalidades o de estas alternativas pedagógicas e intentar pues como nuevos experimentos, pues pienso yo. Esa era una de las preguntas que te hacía antes de iniciar, como investigador, como docente, como arquitecto, ¿cómo cambió tu vida normal? ¿Cómo transformaste eso que hacías antes a este hoy que estamos viviendo, ¿cierto? No sería lo mismo pasar de esa presencialidad a la virtualidad, tu trabajo como arquitecto, me decías que trabajabas con la gobernación, con la alcaldía, ¿cómo cambia tu trabajo y tu hacer a estas nuevas realidades, a esto que estamos viviendo hoy? Sí, cambió bastante. La verdad, pues yo intento hacer como muchas cosas, como mantenerme como muy ocupado y pues yo creo que como ese dinamismo, yo creo que es lo que finalmente le enseña a uno y tal vez lo nutre para su ejercicio profesional.
Fue bastante complejo encerrarse en la habitación a dar clase. Fue bastante complejo, ahorita lo voy a mostrar, participar en un congreso en Argentina al lado de la cama, ¿cierto? Pero se logra, realmente, pues también yo a veces siento que nos quedamos ahí como nadando a veces en el drama y simplemente es pasar la página, es abrir oportunidades, es ver lo positivo. Yo creo que ha sido más lo positivo. Valernos de otras herramientas Sí. tecnológicas que nos facilitaron el proceso. Entonces descansamos un poco del tráfico, descansamos un poco de la contaminación, el planeta también descansó de la movilidad, que otra vez ya volvimos a ella y ahí estamos tratando de mitigar un poco, pues como ese retorno a esta alta movilidad que tenemos, que es un problema que se mantiene. La ciudad trabaja mucho y desde la alcaldía se trabaja mucho en mejorar, pero es un tema que toma mucho tiempo y digamos el progreso es lento, ¿cierto? Se logra, sí. Yo, por ejemplo, hace como 17 años trabajé en otro proyecto con la alcaldía. Hablábamos de recuperación del centro, hablábamos de recuperación de la movilidad, hablábamos de Carabobo. Y hoy en día se nota, hoy en día vemos Bolívar, pues sí hay una transformación, pero toma tiempo, ¿cierto? Sí. Es una evolución, pero toma tiempo y seguro en otros 20 o 30 años también será distinta la ciudad. Cuando digo que hay que hacer pasar la página y seguir adelante y ver lo positivo, es el caso, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura USTAMED, pues de la Universidad Santo Tomás, una facultad, digamos, joven respecto pues como a otras facultades en la ciudad. Y aprovechó la pandemia, por ejemplo, acá les estoy compartiendo el canal de YouTube. No es una promoción a la facultad, es como un reconocimiento que hago, porque lo hago en cualquier espacio que tengo la posibilidad, y la facultad logró fortalecer este canal, pues que digamos pareciera muy común hablar de canales en YouTube o de youtubers, pero en nuestra rama pareciera que no tanto, ¿cierto? Pareciera que estos canales los pudiera como sostener, mantener grandes digamos, portales o empresas o inclusive pues, grandes instituciones o revistas internacionales, pero una facultad, digamos, de esta escala fue capaz de crecer de esta manera. Estas son algunas de las charlas que se han tenido durante estos 2 años. ¿Eran 100% presencial? Ahora. Antes Era 100% presencial, había unos programas a distancia, pero no en arquitectura, ¿cierto? Y la universidad, ¿qué hizo? Aprovechó esto, todos sus profesores ampliaron su red de contactos, cada profesor montó su charla, se invitaron, pues hubo invitados internacionales, estuvimos con Estados Unidos, estuvimos con Dinamarca, ahora les muestro un pico muy alto que tuvimos, estuvimos con Nueva York, estuvimos con Ecuador, pues con España. Cada persona iba contactando y era muy fácil y muy económico inclusive contratar a alguien para que estuviera con nosotros. Entonces aparecía el póster, aparecía la grabación, pues obviamente esto tardó tiempo, un trabajo muy grande, digamos desde la coordinación del área de proyectos, pero se consolidó y hay digamos, un menú impresionante de temáticas de diseño, de sostenibilidad, de urbanismo, de espacio público, de diseño gráfico, de fotografía, gratis, ¿cierto? Y están ahí al alcance de cualquiera. Muchas veces cuando yo quiero hablar de un tema y no sé mucho, digo, pues visita tal charla en este portal, ¿cierto? Acá son algunas de las estadísticas, pues ustedes saben que todo esto se puede medir, esto no es simplemente como suposiciones de que hubo mucho rating, de que hubo muchos seguidores y visualizaciones o visitas. Todos estos portales tienen unas estadísticas, inclusive pues ahí se ve por ejemplo este pico, eso fue una de las conferencias más fuertes. Había más ¿En qué época se hizo? Se dio a final del año pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que está cerca del 7 de noviembre, tuvimos un invitado de Dinamarca, Jan Gehl, muy conocido pues como este arquitecto, urbanista, pensador y transformador de muchas ciudades en el mundo. Y simplemente uno de los profesores lo invitó, le escribió a su correo, me imagino de su oficina, bueno, tiene muchos libros, muchas publicaciones, y le escribió y él mismo respondió, dijo que perfectamente lo hacía, solamente pedía pues como una traducción muy buena, pues un traductor muy bueno, y estuvo con nosotros más de 280 personas conectadas, ¿cierto?
Obviamente hubo el hackeo que no podía faltar, sí. pero inclusive hasta el mismo Yangel se reía de esto, pues, porque estábamos aprendiendo y eso podía pasar inclusive en un canal pues como Zoom. Entonces miren que para mí esto es un ejemplo bellísimo de cómo ir más allá, dar un paso adelante y no limitarse a quejarse o suspender o cancelar. Por ejemplo, en ese segundo semestre del 2020, tanto la Bolivariana como la Santo Tomás tuvieron un pico altísimo de inscripciones, ¿cierto? Y uno dice, ve, la gente entonces está aprovechando para estudiar desde la casa. Sí. Hubo un ahorro, digamos, también para los estudiantes en desplazamientos, en impresiones, en arriendos, ¿saben? Que muchos estudiantes de otras regiones se mudan a la ciudad, tienen que pagar, ¿cierto? Entonces hay que ver esos puntos también a favor y en contra. Pienso que también, si se volvió una excusa para no volver, creo que ya eso es un punto negativo, pues volvamos. Si te inscribiste a un programa que es presencial o semipresencial, pues vuelve. Se buscaron las alternativas para continuar, era la idea. Que no se detenga la educación. Claro, pues no podemos parar, pues ahí lo decía, la responsabilidad también con el país, el desarrollo del país, la educación y el futuro pues de todos los estudiantes, porque uno dice, entonces hay pandemia, no estudio, ¿cierto? Y todas las universidades lo podría decir, porque ahorita inclusive acá vi pues como una campaña que está en los baños acerca de si tienes alguna dificultad de cualquier tipo, no tengo internet, las universidades, estoy seguro que la mayoría de las que tengo conocimiento han apoyado con becas, con subsidios. Entonces eso hay que aprovecharlo. Inclusive grandes universidades en Estados Unidos, institutos, museos abrieron pues cursos gratuitos con descuentos. Entonces no habría por qué parar, ¿sí? Es como una de las reflexiones. Esto por ejemplo fue uno de esos eventos que hicimos en la Santo Tomás. Estábamos con una oficina muy reconocida ecuatoriana que se llama El Borde, que están haciendo una práctica muy interesante en el mundo, inclusive han expuesto en la Bienal de Venecia y en otras ferias internacionales pues, de diseño y arte bastante potentes. Y también uno de los profesores acá en este pantallazo de Zoom los conocía, fijaron una fecha y estaban con nosotros gratis, cero pesos. $0. Obviamente contaban pues que habían sacado un libro, lo vendían, pero es normal, pues es normal claro que eso tiene que ser así, pues difundir nuestro conocimiento. Yo creo que, ya empezando a hablar un poquito, acercándome al tema de pedagogías, yo creo que es un éxito ver las personas, ¿cierto? Ahorita muestro el caso opuesto, que es como la excepción, pero verse cada uno en su casa, en su intimidad. En su espacio, en su contexto. Ajá. Creo que eso fue un gesto bastante humano. Esto nos dio la pandemia para bien, como hey, todos estamos en una casa, es el espacio por excelencia más íntimo, todos tenemos muebles, ruidos, la comida cerca, una mascota, nuestras decoraciones, el vecino, las obras que se están dando por fuera, la decoración, bañado, sin bañar, el que le daba pena entonces ponía un fondo. Pero yo creo que esto acercó, es extraño que nos hubiera acercado un momento en el que estamos más distantes, ¿cierto? Claro. Es algo que pienso. Y de los cursos, de la mayoría de cursos que yo he dado, para ser honesto, y a lo mejor pues lo están escuchando los mismos chicos, el éxito para mí ha sido verlos. En los cursos en los que no ha habido ese contacto, lo que implica, digamos, encender la cámara, no han sido tan buenos, no se han disfrutado tanto, un poco se pierde esa humanidad que tiene la educación, ¿cierto? La mayoría de universidades que tenemos en nuestro país son humanistas, pues tienen un enfoque humanista, entonces estar de frente a una letra, pero ahorita hablo de eso, cambia completamente. Bueno, inclusive acá en Bolivariana tuvimos unos jurados invitados, fue espectacular, tuvimos más de 6 jurados nacionales invitados, universidades en Bogotá y otras sedes, una mezcla de universidades porque en esta entrega final, digamos, de este taller, que se llama Taller Experimental, invitamos normalmente diferentes profesionales en diferentes áreas de diferentes universidades, entonces era un espacio perfecto para estar con 6 invitados en una entrega final, ¿cierto? Paso, acá aparece otra nueva pregunta pues de esta serie, de algunas que seleccioné. Entonces dice, ¿qué dice la universidad acerca de las transformaciones pedagógicas y didácticas
que se han producido como consecuencia de la pandemia y cuáles podrían consolidarse en el escenario post-pandemia. Yo pienso que si nos toca transformarnos. Entiendo lo que hablábamos ahorita, Johanna, que me contabas que a algunos profesores les costó más, y es normal, pues de pronto por la generación, pero tampoco es una ley. También he visto profesores mayores que lo han hecho, y también creo que es de respetar a aquellos que no lo hicieron, aquellos que pues tienen una posición y se quedan ahí, quieren dar su clase, su cátedra o su curso presencialmente. De la forma tradicional. También hay que entender eso, pues no es como una crítica, no se puede violentar, digamos, el conocimiento de estos profesionales, porque pues así es. Inclusive en muchos webinars también he notado que artistas, por ejemplo en un ciclo que hubo muy interesante con el Museo de Antioquia, grandes artistas reconocidos de la ciudad decían, pues no sé si me están oyendo, no sé si estoy compartiendo mi pantalla, es normal, ¿cierto? Ahí yo digo es que es bonito cómo nos humanizamos con esto y cómo valorizamos el conocimiento. Entonces yo creo que definitivamente sí tenemos que formarnos en estas didácticas, hay que acceder a ellas, hay que capacitarse, pues porque también es imposible saber utilizar pues todos los programas y todos los recursos que hay, pero que los hay, ¿cierto? Voy a empezar pues como pareciera muy obvio, pero rico hacer pues como el recuento. Miro existía antes de la pandemia y yo creo que más de medio mundo no lo conocíamos, me incluyo en él, y se ha convertido, no sé si se convirtió, yo creo que todavía se mantiene en una herramienta excelente. Pues obviamente muchas de estas herramientas y plataformas tienen la versión gratuita, la versión de pago, pero inclusive en la versión gratuita muchas clases, muchos cursos la han utilizado. Esto es uno de los cursos que dicto en arquitectura. Estamos haciendo un proyecto para Turbo. En plena pandemia alcanzamos a hacer la visita al municipio y ya nos encerraron, y todo el proyecto se desarrolla desde la casa, los estudiantes desde la casa, completo aislamiento. Entonces me parece que, por ejemplo, esta plataforma en su momento ayudó muchísimo. Para mí fue de las primeras que utilizamos para hacer estas asesorías y estas clases, porque permitía ese trabajo colaborativo. Entonces el profesor rayando, el alumno rayando, post-it digitales, notas, inclusive profesores muy juiciosos que se capacitaron en la herramienta, lograban hacer plantillas, o sea que los entregables eran sobre Miro, plantillas súper organizadas, rotuladas, formatos estándar. Entonces un estudiante podía tener en vivo, no sé, las 30 entregas de sus 30 compañeros y no tener ni que imprimir, ni desplazarse. Entonces miren que pues, es algo muy positivo. Y el profesor seguía en tiempo real, no era como que no hay nada como rayar sobre la mesa. No, si estás rayando sobre la mesa, pues sí lo estás haciendo, estás rayando sobre la pantalla. Hablando del rayar sobre la pantalla, te decía que pues como el cambio a las tabletas, a los lápices, a los iPads, también cogió una fuerza impresionante. Ya sabíamos que se venía, y empezaban a aparecer en algunas instituciones, bibliotecas, la idea de la tablet, y se nos volvió una herramienta pues, fundamental, elemental. La mayoría de mis estudiantes hoy en día trabajan con lápiz o con tabletas. Pues, graficadoras. Yo me tengo que pasar, por ejemplo, no lo he hecho y he padecido no pasarme, digamos, o no aprender de esto, porque todavía lo sigo haciendo con el mouse o inclusive con los dedos en el pad, pero digamos es algo que todos entendimos a través de la pandemia. Pareciera paradójico y pensamos que los modelos a escala, las maquetas, habían desaparecido, y no, tampoco, era solamente pues como un tema de decisión y de proponerlo en los cursos, hasta que algunos docentes lo hicimos y funcionó. Materiales caseros, reciclados, con lo que tenían en el momento, recursividad. Desarmen maquetas que tengan, vaciar yeso es súper económico, aprendamos a hacer resinas, pues ya lo veníamos experimentando en otros cursos, pero trabajar con colbón y papel higiénico, sí, y se lograron las maquetas. Además, una cosa muy interesante con los modelos o maquetas o prototipos es que podían hacerlos en casa, podían fotografiarlos y podían editar la fotografía, entonces se volvía una especie de maqueta dibujo, ¿sí? Y a un costo, digamos, muy
muy razonable, porque no tenían que ir a impresiones, digamos, costosas ni comprar materiales costosos. O impresiones, bueno, 3D, que es un recurso que me parece espectacular, pero sigue siendo un poco costoso, o corte láser, que sigue siendo costoso. Entonces se lograba, entonces era el estudiante con su foto de su maqueta, obviamente hay fotos con un escenario, con una cartulina detrás, con iluminación, y fue un ejercicio pues que me pareció increíble y divergente, utilizo pues como el título del simposio, porque antes no lo veíamos así, pues antes era la maqueta como objeto de presentación y no como un objeto de estudio, ¿sí? Acá voy a empezar a mezclar cosas pues también personales, de trabajos personales, entonces hago como una mezcla entre lo que se ha hecho en la academia y esas herramientas pedagógicas y lo que me ha sucedido a mí también como en estos 2 años de pandemia. Este fue un congreso que participé en Argentina, me invita un amigo y me dice: Juan, mira, en la Universidad de Palermo, también una universidad con gran fortaleza en diseño y en gran fortaleza en eventos internacionales, en congresos, plataformas súper desarrolladas, no sé, pensaría que es como el equiparable a ustedes, como ese alcance, ese alcance que tienen, me invitan y estoy como digamos en esta charla en Argentina, pero sí en Argentina, sale una publicación oficial, pues, y se dio súper fácil, pues, se dio súper fácil como este relacionamiento, entonces yo digo, pues mira qué positivo, este año también me volvieron a invitar, obviamente ya quiero conocer la universidad, entonces se abrió una puerta en el sur, sí, que yo con el sur pues digamos como que no he tenido mucho acercamiento tampoco, ustedes saben pues que en la academia hay 1000 posibilidades y uno es el que tiene que ir a buscarlas también, ¿cierto? Integrarse, buscar los eventos, los congresos, inclusive acá que fue una intervención muy corta, le decía a Joana que fue una intervención de 5 minutos, la primera vez que me tenía que contar pues como un método de creación que he ido desarrollando que se llama Code Copy Paste. Contarlo en 5 minutos fue un gran reto, pero eso dejó ciertas puertas abiertas, ciertos contactos, inclusive contactos acá también en Colombia, en Ecuador, en México, se dio a través como de este espacio, que digamos me lo abrió la pandemia, ¿cierto? No tuve que ir ni nada. Este es un pantallazo de Revit, pues también un programa que hoy se hace muy fuerte en nuestro campo, pues como por todas las metodologías BIM que involucran, y fue un proyecto, un bar en Provenza, en el barrio Provenza, que pues también me llega en diciembre, pues ya digamos que ya estábamos más avanzados en la pandemia, pero este proyecto se desarrolla prácticamente todo digital, ¿cierto? Se desarrolla todo digital, virtual, con uno de mis colaboradores, acerca de asesorías a través de Zoom, rayando directamente sobre el programa y WhatsApp, ¿cierto? Todo el día nos estamos mandando pantallazos. Que se volvió una herramienta también muy útil, claro, para el contacto. Era un medio de comunicación, ¿no? El WhatsApp, y se volvió una plataforma de trabajo, digámoslo así, no oficialmente, pero todos sabemos que sí. Y ahora el día que se apagaron las redes, pues hubo un gran colapso, nos dimos cuenta que podíamos sobrevivir también sin WhatsApp, pero este proyecto se desarrolló así. Miren, acá hay algunas anotaciones sobre el layout, sobre el mobiliario, sobre cambios y modificaciones, cuántos baños, zonificaciones. Entonces es posible tanto, pensaría yo, seguir con nuestra práctica profesional como académica a través pues, de la virtualidad. Acá volvemos otra vez a la Santo Tomás. Acá estamos desarrollando con una fundación, Techo, gran fundación pues, digamos, internacional hoy en día, un equipamiento en Nuevo Suroccidente, un asentamiento en el norte. También se estableció, digamos, el contacto con la fundación virtualmente. Inclusive fue difícil porque la visita no podía ser obligatoria al sitio, fueron muy pocos estudiantes, algunos no fueron, pero inclusive se desarrollaron estos equipamientos de alrededor de 1000 metros cuadrados, y también se sacó adelante, y como pueden ver ahí algunas rayones del estudiante y míos sobre cómo transformar este proyecto, ¿cierto? Siempre está abierto, muestro al lado derecho, pues en la columna derecha, el chat, y uno como a través del chat, mientras estás hablando y escuchando, vas publicando otros portales, imágenes, referencias, textos, artículos, entonces mantienes, pues se trataba de mantener conectado quien estaba exponiendo, el alumno que exponía, como quien estaba pasivo, ¿cierto? Porque también se nos olvida que hay otros que están pasivos, ¿cierto? Están esperando su momento y están
pues no están tan interesados en el estudiante que está asesorando, pero si logras como relacionar a todos y unirlos a la misma dinámica en la que todos son partícipes, es muy diferente. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con la pedagogía. Yo en algún momento, hace unos años, cuando no tenía pues casi experiencia, bueno, tengo muy poca experiencia docente, apenas unos 9 años, pero cuando tenía menos, yo decía, pues es que yo soy arquitecto, yo no soy motivador. Y con la pandemia entendí que sí, pues que sí es una responsabilidad pedagógica motivar, mantener conectadas a las personas, pensar que no estás asesorando a uno, sino que tienes 18 en vivo. ¿Sí? Acá es un ejercicio muy reciente, es un ejercicio de este semestre, estamos diseñando un CDI para la Alcaldía del Peñol. La Santo Tomás ahora, pues en los últimos años ha logrado un enfoque social muy potente, entonces tratamos de que los proyectos que se desarrollen en los programas de verdad sean una necesidad real, ligada a algún plan de ordenamiento o ligado a alguna necesidad de alguna institución. Acá es un CDI para 300 niños y acá, por ejemplo, más que los dibujos, pues que ahora van a ver el capital que tienen estos dibujos, fue la dinámica que se utilizó. Se vuelve, después de que las clases son, digamos, como tan repetitivas, también el alumno dice, qué pereza, conectarme 4 o 5 horas a un curso, porque hay veces, lo que les decía al inicio, pues que se llevó la carga de la planificación de las horas por crédito a la virtualidad y eso se vuelve un poco pesado, no es lo mismo 5 horas presenciales que 5 horas virtuales. Entonces, también hay que buscarse alternativas. Esta alternativa... ¿Qué hacemos? ¿Cómo así? ¿Qué pretendía? Pretendía que dar un tiempo determinado al estudiante, digamos que este es un taller de 5 horas, se le daba 1 hora al estudiante para realizar 16 dibujos que plasmaran sus premisas de diseño, ¿cierto? Bajo unas categorías pues específicas, y cada uno se desconectaba, trabajaba autónomamente y luego volvía y se integraba a la clase. O sea que es el trabajo en clase, es el trabajo de taller realmente. Virtual sí, pero es el trabajo de taller. Obviamente esos dibujos después evolucionaron, tuvieron una postproducción, pues bueno, acá estamos hablando un poquito de diseño gráfico, entonces sí entra. Y esta es como la guía de su proyecto, y esta guía lo mantiene hasta el ejercicio final, ¿cierto? Entonces, el hecho de las microsesiones creo que funciona como pedagogía. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en lo que nos decías acerca de ese cambio a la virtualidad, pero desde una parte muy humana. Nosotros, no sé si sabes, pero la Facultad de Diseño es 100% virtual, pero nosotros como profes de administrativo siempre tratamos de hacerle énfasis a los chicos que esto se puede volver una parte muy humana, porque mucha gente dice, la virtualidad no es para mí, ¿cierto? Yo no soy de nuevas realidades, yo no puedo entrar en ese mundo porque no encuadro. Pero nosotros como facultad hemos tratado de que se vuelva una cosa como más amena, por eso la exigencia de activar la cámara, de poderlos reconocer, de poderlos identificar, de conocer de dónde vienen. Y nosotros les decíamos, nosotros en la virtualidad logramos incluso conocer mucho más a nuestros estudiantes que en la presencialidad. Nosotros teníamos una clase de 45 minutos y ya no volvíamos a ver al estudiante posiblemente hasta la semana anterior. En cambio en virtualidad, y nosotros asesoramos a los estudiantes por chat todo el tiempo, alcanzamos a conocerlos más desde la virtualidad que en la presencialidad. Tratamos de que sea una parte muy humana y nos contabas que ese fue un acierto o algo que no tenían como pensado, que sí se lograra pasar de la presencialidad a la virtual de una forma correcta. Sí, por ejemplo, yo una vez implementé algo en otro curso que creo que funcionó bastante bien. Les decía, hoy vamos a trabajar hasta cierta hora, como romper un poco también los horarios, como es que la clase es de 1 a 5, literal, y hay que cumplirla a fondo. Entonces hice un cambio, vamos a trabajar de 1 a 3 y vamos a guardar 2 horas, y esas 2 horas las vamos a aprovechar otro día en el cual no haya clase. Inclusive fue súper raro porque les puse ese espacio de esas 2 horas que nos habían sobrado o faltado de la clase un viernes a las 7 de la noche, en pleno confinamiento, ¿cierto? Y cada uno tenía que tomarse algo que le gustara y ponerse algo, un atuendo, cualquier cosa. Sí. Y cada uno tenía que compartir un video de cualquier canción que le gustara, fuera de verdad o molestando. Y se creó un espacio de 3 horas continuo y hablábamos de todo y nadie se quería desconectar, ¿cierto? Entonces, después de haber visto una clase, se quisieron volver a conectar, pero a hablar, a molestar, a pasarla bien. Entonces, ese tipo de cosas creo que funcionan. Lo que te decía de las sesiones, de partir, digamos, el espacio virtual en subgrupos y que entre ellos hablen, también me funcionó muy bien hace poco.
porque también les dije, siempre me están escuchando a mí asesorarlos, porque no se escuchan entre ustedes, que muchas veces la comunicación es más directa, sin tanto maquillaje, y se dicen las cosas con respeto, crecen entre ustedes, un tema autoevaluativo, y luego volvemos y los compañeros hablan del trabajo del otro, no del mismo trabajo. Entonces cambian los roles, el juego de cambio de roles pedagógico creo que también funciona. Voy a acelerar un poquito, estoy empezando a colgar. Este fue un proceso también muy particular de una casa que me llega un encargo en octubre, plena pandemia, de una casa grande en la parcelación, y también gran parte de esta casa se hizo a través de fotos. Miren, esto es por ejemplo una foto que manda el cliente y me dice, yo me imagino la zona social de mi casa de esta manera, y encima rayamos todo el tema de diseño interior y mobiliario, ¿cierto? Acá rayan trabajando esos esquemas a mano sobre los renders preliminares, uno de los compañeros de diseño arriba pues como tocándose la cabeza, tratando de resolver, acá diseñando digamos los parqueaderos, la estructura, los jardines, también desde, en este caso desde Red, tratando obviamente pues de no perder esa conexión con las plataformas pues y con los software que hoy en día demanda nuestro gremio. Otra de las preguntas que aparece es qué dice la Universidad de los cambios que son necesarios en las competencias del profesorado a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Pues las TICs es una necesidad, es una obligatoriedad que tenemos sí o sí que entrar en ellas. Pienso yo, más las generaciones jóvenes, tenemos que acercarnos, entenderlas, no pensar que son una cosa ajena a nosotros, sino que estamos en ellas. Pues todo esto que está pasando acá, lo que está sucediendo en YouTube en este momento, en las redes de Unir Remington, es eso, pues las memorias que quedarán, la retransmisión, estamos ahí, entonces es una necesidad hacerlo. Esa fue otra experiencia mía que tuve también en plena pandemia. Creo que esto fue un intersemestral que hice entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Monterrey, en el cual me invitan pues yo estaba inquieto con todo este tema de la arquitectura paramétrica, el diseño paramétrico, y me invitan a este workshop como profesor invitado. Obviamente yo no tenía idea, pues sí sé que es pues como la arquitectura del diseño paramétrico, pero no lo había vivido pues desde lo que es, desde el oficio. Me invitan y pues algo tan complejo como esto, pues como que es el diseño algorítmico, también algo súper vigente hablando de las tecnologías de la información. Es como un reto. Estábamos conectados desde Canadá, México, Colombia y tal vez Estados Unidos, y había un grupo de docentes pues titulares, un grupo de docentes de apoyo, y todo esto era alrededor de una feria que iba a haber de diseño en la Universidad de Monterrey, y se iba a diseñar un stand. Entonces con todo este grupo aprendíamos como todo este tema del Grasshopper y del Rhino, y luego íbamos a terminar diseñando, después de investigar una planta, porque era biomimética computacional, pues esa era la temática. Entonces era como un reto. Yo me acuerdo que una de estas clases la estaba tomando en una finca que tiene mi familia en Guarne. Yo estaba en el bosque con el computador, compartiendo internet del celular, pues tomando una clase de arquitectura paramétrica, ¿cierto? Pues y en un par de clases, pues yo estaba haciendo esto que yo decía, pues cómo hice esto yo, cómo fui capaz de crear estos patrones, un módulo que se abre, no sé, con unas fotoceldas y se agrupa y genera espacio, pero también puede ser una textura. El profesor que hizo en ese momento con una tableta nos iba escribiendo cómo era este proceso de diseño con algoritmos, todo este tema de geometría, volver a la geometría, pues me lo estaba explicando a mí como se los estaba explicando a alumnos de primer y segundo semestre. Estábamos compartiendo el espacio, todo tipo de profesional y perfil, ¿cierto? Este también fue otro ejercicio muy, muy interesante, pues para mí fue como el gran reto de la pandemia en un curso, en una electiva que creé con la Bolivariana, alrededor de la arquitectura temporal, efímera, los eventos y el entretenimiento. Y estábamos encerrados, y normalmente en este curso hacíamos un pabellón o una instalación de un evento efímero. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ustedes saben la fuerza pues del diseño, del entretenimiento y de videojuegos hoy en día en el mundo, pues es de las industrias de mayor presupuesto y mayor inversión. Entonces yo dije, pues ¿por qué no los acercamos al diseño, no de videojuegos, sino de escenarios a través de los videojuegos? Entonces aprendieron a utilizar plataformas de diseño de videojuegos. Había una temática sobre unas cápsulas de entretenimiento hacia el futuro,
y a través de estos panoramas 360 grados, realidad aumentada, logramos crear pues como 3 escenarios que perfectamente podrían convertirse en un videojuego y se podían reproducir en gafas de realidad aumentada. Y como no nos bastó, inclusive hicimos un domo en cartón para proyectar 360 todos estos escenarios, ¿cierto? Con toda la producción audiovisual, música, toda la experiencia completa en plena pandemia, ¿cierto? Entonces también fue un logro para mí impresionante de los chicos. Tuvimos que contactar, digamos, profesionales de otras facultades, pues de ingeniería, de entretenimiento, en fin, y se logró hacer una simbiosis ahí que tuvo muy buen resultado. Esto es cuando, pues como otra experiencia que surge ahora en abril, es un trabajo con la Agencia del Paisaje y Patrimonio de la Alcaldía. Estoy trabajando con un proyecto de ciclorrutas, de cicloinfraestructura, y este proyecto surge en plena pandemia y pretende crear un equipo de más de 40 personas, ¿cierto? En plena pandemia. Todo tipo de profesionales, antropólogos, arquitectos, ingenieros sociales, abogados, asesores paisajistas, artistas. Y este fue el primer día de la presentación del equipo, ¿cierto? Así inicia un proyecto de la alcaldía. Nos presentamos, nos explican los antecedentes, hacia dónde vamos, un proyecto de ciudad fuerte, grande, de mucha inversión, y también es posible utilizando recursos como rayar a mano sobre planimetría, levantamientos topográficos, diseñando este trazado de ciclorrutas. Acá paso como al escenario oscuro, que pues hace rato lo quería mencionar, y eso es como la antítesis de lo que veníamos diciendo. Es cuando esto pasa, pues cuando esto pasa yo creo que las cosas no funcionan tan bien. Algo no funciona. Habrá motivos en algunos estudiantes, en algunas situaciones familiares, pero cuando es la pantalla negra o cuando son estas siglas del nombre y nadie prende la cámara y estás tú solo, ese soy yo, en esa habitación que les decía, en mi habitación, cambia para todos, se rompe, digamos, esa humanidad, ¿cierto? Entonces, inclusive me ha pasado un par de experiencias, no una, sino algunas, en las que estoy de frente a varias personas que les he dado clase y no los conozco, ¿cierto? Ya me sucedió. Para cerrar es esta última pregunta que dice la universidad acerca de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para responder a las demandas educativas de los diferentes grupos sociales. Eso también es bastante importante porque no sabemos qué ha sucedido en muchas regiones del país y digamos con la pregunta más elemental, pues tienen internet, ¿cierto? Tienen internet. Todas las plataformas están, la humanidad está, la cámara se prende, tienen la cámara, tienen el audio. Creo que es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer de frente a las pedagogías virtuales. E insisto que esto es el capital, esto es lo que hay que capitalizar, estos chicos ahí conectados todos los días, porque tú crees que tú estás dando tu única clase y no, ellos tienen 6 clases más, 7 clases más, 14 horas más, y fuera de eso tienen que seguir trabajando en el dispositivo. Entonces, eso hay que entenderlo también desde nuestro lado, ¿cierto? Pero acá en estas pantallas, en estas casillas, en estas viñetas, para mí se establece una relación muy horizontal, que es también un éxito, digamos, de la virtualidad, y es lo que hay que capitalizar. Hubo hasta espacio para esto, esas trivias, que pues, por ejemplo esta me sorprendió a mí, todos se bautizaron con un nombre diferente, se pusieron sábanas. Ahí estoy yo también en uno de esos, porque me sumé a la dinámica que pues, planteaban los chicos. Y esto hace humanidad también, ¿sí? Esto rompe la rigidez que muchos dicen de la virtualidad. Claro que sí. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por contarnos todas esas incertidumbres y aciertos que encontraste en este cambio de la presencialidad a la virtualidad y cómo transformaste tu trabajo para bien, cómo lograste transformar esos problemas y convertirlos en soluciones para la educación. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias nuevamente y bueno, pues invito a que sigan el evento, sigan conectados, esto apenas comienza y muchas gracias a Remington y todo su equipo. Gracias a ti.